Ok, buenas futuros doctores, seguimos con la parte número 2 de las moléculas de la vida. Ok, seguimos con los lípidos, nos quedamos acá con las funciones principales de los lípidos. Entonces, pues vamos a seguir, vamos a definir ahora los lípidos. Bueno, nos dice que los lípidos también son denominados las grasas. Sí, por eso nosotros es que le había dicho de que los lípidos, pues lo que nosotros tenemos, ¿sí? Las personas que tienen tienen más peso de lo normal, ¿sí? Tienen bastantes lípidos, ¿ok? Entonces, este es otro tipo de molécula orgánica que está compuesta principalmente por, ahorita se las pongo por acá. Ahí está. Está compuesta por carbono, hidrógeno y a veces en pequeñas porciones se encuentra oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ok. Sí, creo que será este. No es el otro. Ok. Va. Entonces, está compuesta principalmente por... vamos a acercarnos. Ahí está, perfecto. Entonces, está compuesta principalmente por carbono, hidrógeno, a veces oxígeno, a veces vamos a dejarlo de último. También puede presentar fósforo, azufre y nitrógeno. Y como se los dije, en pequeñas porciones, el oxígeno, ¿sí? Ok, entonces, estas básicamente son moléculas. Una característica muy importante de los lípidos, son de que son moléculas. Entonces lo pongo por acá. Son moléculas insolubles. Ok, son moléculas insolubles. ¿Ya? Ok. Esto se representa como cuando nosotros tenemos una grasita. Vamos a ver, pongamos como ejemplo tal vez el aceite, ¿sí? El aceite es un lípido, es una grasa, ¿sí? El aceite es un lípido, por lo cual recuérdense de que todo lo insoluble significa que no es soluble en agua, ¿sí? Que no se disuelve en agua. Entonces cuando nosotros ponemos aceite en agua, pues no se disuelve, no se junta con el agua, sino que queda flotando, ¿sí? De ahí salen las lámparas del agua, ¿ok? Y pues básicamente todo esto, todas las grasas y los aceites no son solubles en agua, ¿sí? Ok, los lípidos se encuentran formando parte de tejidos vegetales y animales. Desempeñan diferentes funciones, como ya se les había mencionado antes, y pues son parte importante de la estructura de la célula, como se los había dicho, de la membrana plasmática. Y principalmente cumplen la función estructural de formar tejido graso que protege y sostiene a los órganos internos, ¿sí? Como las manos, ¿sí? Recuérdense que se los había mencionado una función, que es la función estructural. Tiene como parte recubrir ciertos tejidos. Entre estos están los pies y las manos, ¿sí? Cuando ustedes se tocan las manos, tócanse las manos, las palmas de las manos. Esto es como suavecito, ¿verdad? Bueno, estos son los lípidos, son las forma tejido graso para proteger, ¿sí? También en los pies, en las plantillas de los pies, se forma un tejido estructural que ayuda a que pues no choque directamente el hueso con la superficie que estamos tocando, ¿sí? Ahora, las grasas y los aceites son los que se usan principalmente como moléculas de almacenamiento de energía, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Grasas y aceites son los principales para almacenamiento de energía y contienen más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos y las proteínas. ¿Ok? Entonces, bueno,
Se clasifican en 3 ramas principales, ¿ok? Vamos a hablar de la primera, que es la más grandecita. Vamos a ponerlo, digamos, por acá. Ok. Sí. Va. Sí, va. Entonces, se clasifican en 3 principales. Están los ácidos grasos, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. ¿Ok? Empecemos con los ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, básicamente nos dice que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada lineal. ¿Sí? Básicamente son moléculas construidas por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Por una cadena lineal de carbono e hidrógeno. ¿Ok? Entonces imagínense ustedes así como, vamos a ver, ¿cómo se los puedo poner? ¿Sí? Básicamente su cadena va así: CH2, CH2, luego CH2 y así sucesivamente, ¿sí? Esta es una cadena lineal de ácidos grasos, ¿ok? Bueno, entonces, los ácidos grasos son muy poco abundantes. En estado libre se obtienen a partir de muchos tipos de lípidos mediante la ruptura por hidrólisis de sus moléculas, ¿sí? Se conocen aproximadamente más de 30 ácidos grasos distintos y se clasifican en los grupos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Va. Empezamos con los insaturados, ¿sí? Los insaturados básicamente nos dice que son aquellos que en su cadena lineal presentan dobles enlaces y forman como codos a lo largo de las cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Son líquidos a temperatura ambiente y vamos a ponerlo por acá. Es verdad que no, pero está por acá. Como se los había dicho, se dividen en 2. Entonces están los ácidos grasos insaturados. Como se los había dicho, tiene son líquidos a temperatura ambiente y están presentes en el aceite de oliva y de girasol, entre otros, ¿sí? Pueden ser monoinsaturados si dentro de su estructura solo hay un doble enlace carbono-carbono, o poliinsaturados, ¿sí? Pueden ser monoinsaturados y también pueden ser poliinsaturados. ¿Sí? Sí posee varios dobles enlaces. Va. Estos se encuentran, como se los había dicho, en estado líquido. En estado líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? Ok. Y pues se encuentran en los aceites, que básicamente se obtienen a partir de las semillas de plantas, como el aceite de maíz, manilla de coco, manilla de linaza y unos ejemplos. Vamos a poner acá unos ejemplos. Los ejemplos podrían ser los, vamos a ver, el palmitoleico, el oleico, el linoleico, linolénico y el araquinódico, ¿sí? Como se les había dicho, también pueden ser aceite de oliva y de girasol. Ok, entonces pasemos a la siguiente, que sería los ácidos grasos
los ácidos grasos saturados, ¿sí? Ok. ¿Qué nos dicen los ácidos grasos? Básicamente nos dicen que no poseen dobles enlaces en su cadena lineal. Son sólidos a temperatura ambiente y se encuentran en la carne, lácteos y la yema de huevo. ¿Ok? Simplemente tiene enlaces simples, así lo diferenciamos. Bueno. Empezar. Enlaces simples. Ok. También otra característica es de que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Sí? Va. Como se los había dicho, pueden estar en el ácido butírico, también pueden estar en mantequilla rancia, ácido láurico, mirístico, palmítico, árico y araquídico. ¿Sí? Son nombres bastante raros, pero sí se encuentran en este tipo de aceites, ¿ok? Bueno, de hecho también se puede encontrar en la mantequilla, el tocino y la manteca, ¿sí? Como se los había dicho. Carne, lácteos y yema de huevo. Vamos a definir unas propiedades químicas de los ácidos grasos. Sí, ya vimos en qué cuáles son las clasificaciones de los ácidos grasos. Okay. Ahora vamos a ver cómo se pueden algunas propiedades químicas. ¿Sí? Vamos a ponerlo con verdecito. Vamos a verlo por acá. Vamos a ver si me sale el cuadrado. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Sí. Leche. Ahí está. Bueno, como se los había dicho, esa es una parte de los ácidos grasos. Ahora vamos a definir algunas características, ¿ok? Bueno, propiedades químicas. Vamos a ponerlo... Sí, vamos a ponerlo acá, no son muchas. Ok. Propiedades químicas. Son tres características, propiedades químicas de los ácidos grasos principales, ¿sí? Como primera está la esterificación. ¿Sí? ¿Qué nos dice la esterificación? Básicamente es en la esterificación un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente formando un éster y liberándose una molécula de agua. ¿Sí? Sí, algo hablando de esto, los lípidos no forman enlaces, ¿sí? Sino que simplemente se unen a otras moléculas, ¿sí? Como lo puede ser en este caso cuando se une un ácido más un alcohol, se forma un éster, ¿sí? Ok, luego el éster se rompe
y da lugar de nuevo al ácido graso y al alcohol, ¿sí? Eso es la característica de los lípidos, que no forman un enlace, es un éster, ¿sí? Luego está la autooxidación, otra característica, otra propiedad química. Oxidación. Autooxidación, ¿sí? Va, ¿qué nos dice la autooxidación? También es llamada enraciamiento de los ácidos grasos insaturados, ya que esto se debe a la reacción de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. Por esta reacción, los dobles enlaces se rompen, dando como resultado aldehídos donde existían los dobles enlaces covalentes. ¿Ok? Va. Y como tercera y última propiedad química de los ácidos grasos es la saponificación. Sí, este va a ser un término bastante importante a continuación. Saponificación. ¿Sí? Va. La saponificación nos dice que es la reacción en la cual los ácidos grasos reaccionan con álcalis o bases, ¿sí? Y dan lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón, ¿sí? Básicamente la saponificación es como el proceso en el cual los lípidos se unen a una base y esto crea un jabón, ¿sí? Entonces, de aquí viene la fase en donde nosotros, hay una frase que se dice en química también, que básicamente es de que lo semejante disuelve algo semejante, ¿sí? Entonces, supongamos, cuando nosotros nos manchamos de aceite, ¿sí? Nos manchamos de aceite o de, yo que sé, estamos arreglando tal vez el carro, nos llenamos de aceite. Entonces, si nosotros queremos quitar esta mancha de aceite en la ropa, si nosotros le empezamos a echar agua y agua y agua y agua, esto no va a parar, ¿sí? Porque pues, el aceite es insoluble, es un lípido, por lo cual no es soluble en agua. Entonces, por más agua que nosotros le echemos, no va a poder disolverse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Nosotros usamos jabón, ya que el jabón es un lípido. Entonces, como dice la frase, lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, cuando nosotros le empezamos a poner jabón, el lípido empieza a sacar al otro lípido, ¿sí? El que es el jabón empieza a sacar el aceite, ¿sí? Va, ahora, ok, vamos a ver. Tenemos las siguientes. Va, ya hablamos de los ácidos grasos. Ahora vamos a hablar de... Vamos a ver... bueno, sí. Sí, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de las grasas neutras. Sí, vamos a ponerlo por acá. No es mucho. Entonces vamos a hablar por acá. Ok. Las grasas neutras. ¿Qué nos dicen las grasas neutras? Las grasas neutras son lípidos simples formados por la esterificación de una, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerol, ¿sí? También reciben el nombre de glicéridos o de grasas simples según el número de ácidos grasos que se unen al glicerol. Se distinguen 3 tipos de estos lípidos, ¿ok? Existe el monoglicerol o
acilglicerol, ¿sí? El nombre más común va a ser este, monoglicerol, el diglicerol, ¿sí? Y el triglicérido. Oh, bueno, perdón. Acá es monoglicérido. Monoglicérido. Perdón. Acá es, de igual manera, el diglicérido. El diglicérido, ¿ok? Que pues cada uno va diciendo sus moléculas de ácido graso que tiene, ¿sí? El diglicérido tiene 2 moléculas de ácido graso, como su nombre lo dice, por su sufijo. Luego está el monoglicérido, que tiene 1, y por último nosotros tenemos los triglicéridos. Un triglicérido, ¿sí? Que tiene 3 moléculas de ácidos grasos. Es probable que se les haya hecho algo familiar la palabra triglicérido, ¿ok? ¿Qué es un triglicérido? Como se los había dicho, es un lípido con 3 moléculas de ácido graso, ¿sí? Entonces, estos están bastante presentes en el cuerpo, ¿sí? Básicamente son como los lípidos más presentes en el cuerpo y pues tiene que haber un equilibrio entre estos, ¿sí? Entonces, si no hay un equilibrio, si se comen bastantes carbohidratos, bastantes lípidos, hay bastantes grasas, cuando ustedes se van a hacer exámenes, puede que le salgan los triglicéridos muy altos, ¿sí? Porque pues como son los lípidos más frecuentes en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, esto básicamente nos presenta de que tenemos problemas de triglicéridos, ¿sí? Tenemos bastantes lípidos, ¿sí? Va. Solo esto es con los triglicéridos, como se los había dicho. Sí, otra cosa. Los lípidos se almacenan en los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, ¿sí? También tienen una función de protección y de aislamiento, que pues básicamente se depositan debajo de la piel de los animales de sangre caliente y evitan las pérdidas de calor, ¿sí? Eso es bastante importante, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de... vamos a hablar de los lípidos saponificables. Lípidos saponificables. Va. Entonces, a ver. Los lípidos saponificables nos dicen que entre ellos se encuentran los diglicéridos y los triglicéridos, que como se los había dicho están compuestos por 2 o 3 moléculas de ácidos grasos, respectivamente unidas a una molécula de glicerol. Los diglicéridos se pueden unir a carbohidratos o a un ácido fosfórico para poder formar glucolípidos en caso de que sea con un carbohidrato, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en los carbohidratos, glucolípido, que es la unión de un lípido más carbohidrato. O también se puede unir a un ácido fosfórico, formando fosfolípido. ¿Ok? Acá, lípido es básicamente un diglicérido. Sí, lo voy a poner acá. Diglicérido. Más un. Vamos a poner la fórmula. H2SO4. Que es el ácido fosfórico. ¿Sí? Perdón. Sería el H3PK4.
H3P4, ¿sí? Va. Entonces, básicamente, estos dos son componentes de las membranas celulares. También los diglicéridos se pueden unir a proteínas formando lipoproteínas, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Una lipoproteína, ¿sí? Esto es un, de igual manera, diglicérido más proteína. ¿Ok? Y pues esta tiene como función de transporte de lípidos en la sangre, y por su parte los triglicéridos actúan como reserva energética y aislante térmico, ¿sí? Por esta razón es de que nosotros tenemos la mayoría de triglicéridos en nuestra pancita, ¿sí? Luego, vamos a hablar, vamos a entrar a detalle con los fosfolípidos. Como se los había dicho, es un compuesto formado de glicerol y dos cadenas de ácidos grasos, un diglicérido, no polares y una cabeza polar con un grupo fosfato, ¿ok? Su función principal es estructural, ya que constituyen las membranas celulares plasmáticas, ¿sí? Los carotenoides. ¿Qué nos dicen los carotenoides? Son pigmentos vegetales de colores brillantes, amarillos, naranja y rojo, derivados de unidades isoprénicas. Se clasifican dentro del grupo de los lípidos porque son insolubles en agua y tienen consistencia aceitosa, ¿ok? Estos se hallan en células de todas las plantas y participan en la fotosíntesis. Además, también se encuentran en algunos animales de colores brillantes, como los flamencos y los mariscos, ¿sí? Se los voy a apuntar por acá, los carotenoides, ¿sí? Carotenoides, ¿sí? Ok. Vamos a hablar primero de los sí, les voy a hablar de una vez de los esteroides. Va. Los esteroides nos dicen que son compuestos que se componen de 4 anillos de carbono fusionados y 3 de ellos contienen 6 átomos de carbono. El otro 5 átomos de carbono, ¿sí? Básicamente esto se sintetiza a partir de unidades de isopreno. No es necesario que ustedes aprendan todas estas como moléculas. ¿Cuál es la molécula del isopreno? La molécula en sí o sea, como que las cadenas de los lípidos y todo esto, todo lo demás, ¿ok? Así como el colesterol. Vamos a ponerles voy a medio dibujarles por acá. Básicamente el colesterol tiene como esta forma, va acá, que este está unido a una a átomos de carbono. Este está por acá, ¿sí? La cosa que tiene una forma bastante rara, ¿sí? Luego este está unido por acá, 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 y luego este está acá, y aquí se forma una cadena y y aquí se forma otra cadena, y aquí hay una H3C, aquí hay otro H3C, aquí hay un hidróxido, ¿sí? Y esta es la forma de colesterol, pero esto no se lo tienen que aprender, como se los dije, no es necesario, no es para nada necesario, solo con que ustedes sepan los términos principales, eso ya les sirve a ustedes bastante, ¿ok? Va. Ok. Entre los esteroides de importancia biológica están
El colesterol, sí, bueno, si no, vamos a dejarlo para después. Vamos a hablar primero de los lípidos insaponificables y luego les hablo de los esterares. Lípidos insaponificables. ¿Sí? Va. Entonces, ¿qué nos dice esto? Son aquellos que no poseen ácidos grasos en su estructura. ¿Sí? En esta categoría se encuentran las vitaminas liposolubles. Solubles, las vitaminas. Vitamina A, E y K. ¿Ok? Va. Los esteroles, como el colesterol, los ácidos biliares, la vitamina D y el estradiol y las hormonas esteroidales, entre ellas las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, testosterona y progesterona. ¿Sí? Estos son los insaponificables. Ahorita les voy a seguir hablando del colesterol y los demás, ¿ok? Que tiene parte de esto. Entonces, como se les había dicho, los esteroides tienen en parte el colesterol, ¿sí? El colesterol básicamente es un componente fundamental en las membranas de las células animales, ¿sí? Luego también están las sales biliares. Están también las hormonas reproductivas. ¿Sí? Como lo podrían ser lo que había dicho, la testosterona y los estrógenos. Y por último también están las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. ¿Ok? Y pues básicamente esto sería todo. Aquí acabamos con los lípidos, ¿sí? Vamos a hablar a continuación de las proteínas. Las proteínas y los ácidos nucleicos, la verdad, están bastante unidos de la mano, ¿sí? Los dos son bastante parecidos. Bueno, no parecidos, sino que están como que dentro de la misma clasificación, ¿ok? Va, entonces, a ver, ahora pasemos a las proteínas, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, para empezar a hablar de las proteínas, como se los había dicho, la mayoría de moléculas biológicas, a excepción de los lípidos, tienen un enlace, como los carbohidratos, que tenían los enlaces glucosídicos. Ahora, van a tener, sí, eso está perfecto, las proteínas. Ok, ahora sí, las proteínas van a estar unidas por enlaces peptídicos, ¿sí? Muy bien. Nos dice que las proteínas son moléculas orgánicas formadas por la unión de aminoácidos, ¿sí? ¿Se recuerdan de los monómeros y de los polímeros? Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, ¿sí? Básicamente son constituidos principalmente, aquí se lo va a poner, están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos puede ser el fósforo y el azufre, ¿sí?
Y el azufre. ¿Ok? Va. Las proteínas se componen de pequeñas unidades, como se los había dicho, llamadas aminoácidos, que forman largas cadenas que constituyen la proteína, ¿sí? Se los había mencionado antes, pero básicamente para formar una proteína se necesitan alrededor de 50 aminoácidos, ¿sí? El organismo produce la mitad de los aminoácidos necesarios. Los otros deben consumirse en la alimentación. A estos se les llaman aminoácidos esenciales, ¿sí? Va. Hay una forma, creo que no está aquí. Ahorita a ver. Sí, ok, sí, está aquí. Ahorita adelante se lo voy a mencionar. Las proteínas desempeñan diferentes funciones de transporte, defensa contra infecciones y demás, ¿sí? Vamos a hablar más a continuación de eso. Vamos a hablar primero de los aminoácidos, ¿ok? Va. Nos dicen de que cada aminoácido es una molécula compuesta por un grupo amino, un carboxilo, enlazados en los extremos. Vamos a dibujar acá un aminoácido. ¿Ok? Aminoácido. ¿Ya? Va. Un aminoácido básicamente va a ser esto. Está unido por un grupo amino, que sería esto, un grupo amino. También está unido por un átomo de hidrógeno, por un átomo de carbono, y está unido por un grupo carboxilo, ¿sí? Y también está unido por esto, R. ¿Qué es R? Básicamente R es un grupo de cadena lateral, que puede ser un grupo de, yo que sé, de más aminoácidos o de un grupo de carbono, ¿sí? Demás. ¿Sí? Básicamente este R presenta una cadena, ¿sí? Va. Los aminoácidos son compuestos amortiguadores biológicos importantes, debido a que, pues, por la presencia de grupos amino y carboxilo, resisten a cambios de acidez y alcalinidad. Algunos tienden a presentar propiedades hidrófobas, ¿sí? Es decir, en que son insolubles al agua por la presencia de cadenas laterales no polares, y otros son más hidrófilos, que pues de igual manera aceptan el agua, ¿sí? No, yo hidrófobo, ¿sí? Cuando me dicen que es algo hidrófobo, básicamente es como hidrofóbica. Una sustancia hidrofóbica tiene fobia al agua, por lo cual no es soluble al agua. Ok, va. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos básicos, ¿sí? Básicamente las células de los seres humanos y otros animales pueden producir casi todos los aminoácidos, pero los que no pueden sintetizarse deben provenir de los alimentos. A eso se les denomina aminoácidos esenciales, ¿sí? Es muy probable que les vengan estas preguntas. Vamos a hablar de esto, ¿ok? Aminoácidos esenciales. Va. Una forma de aprendernos los aminoácidos esenciales es con la siguiente frase, ¿sí? Que básicamente Valeria me hizo feliz
y triste. Ok. Va. Vamos a salirnos de acá. Va. Entonces, los aminoácidos esenciales son los siguientes. Bueno, sí. Va. Sí, creo que se lo voy a poner mejor en orden. Sí, se lo voy a poner así. Aquí está, va. Eliminamos esto. Va. Ahora sí. Val. Area. Vamos a ver. Es por acá. Ahí está. Va. Le. Ria. Me. Y. So. Por acá. Fe. Lis. Vamos a llegar ya hasta los lípidos. Ok. Y. Tris. T. Ok. Va, entonces esta es una forma de aprenderse los aminoácidos esenciales, que básicamente vamos a ponerlo acá de otro color, vamos a ponerlo de un color, vamos a ponerlo de negro, ¿sí? Va de valina, valina, que es una proteína esencial, valina, este de vale, de leucina, ria no significa nada, me es de, creo que no está acá, es así, aquí está, me, tionina, la I que es de histidina, ¿sí? La I de histidina. Luego está, acá está. Va, Fe de fenilalanina. Luego está Li de lisina. Perdón, acá. Y este H también puede evitarse, puede ponerse por acá, ahí está, puede ponerse solo como H, y acá se pone como, acá se pone la I, que es un sinónimo de isoleucina, ¿sí? Está la lisina, la Z no significa nada, bueno, no vamos a tacharla, y luego está tri, va, tri es de triptófano, la S no significa nada, y está la T, que es sinónimo de treonina, ¿sí? Son, vamos a ver, 9 proteínas esenciales, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos las 9, sería acá valina es la primera, leucina la segunda, metionina tercera, histidina, vamos a poner acá histidina, se me olvidó, histidina, ahí está, histidina es la cuarta,
isoleucina. Quinta, fenilalanina. Sexta, lisina. Séptima, triptófano. Octava y por último, la treonina. ¿Ok? Va. Como se los había dicho, todas las proteínas están formadas por un enlace peptídico, ¿sí? Este enlace peptídico, a la hora de que se une un aminoácido con otro aminoácido, se forma acá una molécula de H2O, ¿sí? Entonces cuando nosotros unimos un aminoácido con otro aminoácido, se forma una molécula de agua. Ok, perfecto. Va. Ahora, la unión de dos aminoácidos, vamos a ponerlo por acá. Ok, ahora sí. Vamos a ver, vamos por acá. Va. La unión de dos aminoácidos da lugar a un dipéptido. Bueno, dipéptido, ok. Un dipéptido. Ahora, si el número de aminoácidos que forman la molécula es menor a 10, se denomina oligopéptido. Está muy grande. Oligopéptido. ¿Sí? Va, luego, si supera los 10, se llama polipéptido. ¿Sí? Y si son más de 50 aminoácidos, como se los había dicho, se denomina proteína. ¿Sí? Va. Este es si son 2. Este es si el número es menor a 10. El polipéptido es si es mayor a 10. Y la proteína, es cuando son mayor o igual a 50 aminoácidos. ¿Sí? Va. Ahora, vamos a ver. Va. Los niveles de organización de las proteínas. Ok. Las proteínas tienen diferentes niveles de organización. ¿Sí? Vamos a ver. Así. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. ¿Ya? Va. Ahora sí. Hablemos de la organización de las proteínas. Va. Vamos a empezar con el primer nivel, que sería la estructura. Estructura primaria. ¿Sí? ¿Qué nos dice la estructura primaria o lineal? Va. Básicamente nos dice que es la secuencia lineal de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, como por ejemplo la insulina. Es una proteína que presenta 51 unidades de aminoácidos en 2 cadenas enlazadas. ¿Sí? Va. Básicamente esto lo que nos dice es de que acá hay como una línea, ¿sí? La estructura de esa proteína es como una línea. ¿Y de qué puede ser esa línea? Como se los digo, puede ser de bastantes aminoácidos, ¿sí? Como podría ser valina, luego este aminoácido, este otro aminoácido, luego este aminoácido, luego este aminoácido, ¿sí? Y así sucesivamente. Es una estructura primaria. Ok. Ahora, el segundo nivel de estructura, ¿sí? Va. Es la estructura secundaria. Este tiene dos tipos. ¿Ya? Va. Son cadenas de aminoácidos que pueden formar dos tipos de estructuras, ¿sí? Pueden formar una hélice, forma de hélice,
o también pueden formar una lámina plegada. Ya. La hélice alfa tiene una forma de espiral y es mantenida por puentes de hidrógeno, ¿sí? Que se forma entre un oxígeno con carga parcial negativa y un hidrógeno con carga parcial positiva. Cada vuelta completa de la hélice comprende 3.6 aminoácidos, ¿sí? Básicamente la alfa hélice o la hélice alfa, ¿sí? Su forma es literal como una hélice. Empieza así, luego así, y así, y así. Y así se va, sucesivamente. ¿Ok? Y luego está la lámina beta plegada. ¿Sí? Puede ser lámina plegada o lámina beta plegada. ¿Sí? Básicamente los puentes de hidrógeno se forman entre cadenas polipéptidas diferentes, ¿ok? O entre diferentes regiones de una cadena polipéptida que se ha desarrollado en sí misma. Cada cadena tiene una estructura en zigzag. Es básicamente de igual manera como zigzag, ¿sí? Lámina plegada, ¿sí? Esta es la segunda estructura. Luego está por acá. Está la estructura terciaria. ¿Ok? Que básicamente es una hélice que se enrolla en diferentes direcciones y forma estructuras tridimensionales compactas, ¿sí? En esta estructura están involucradas interacciones entre grupos R, ¿sí? O cadenas laterales pertenecientes a la misma cadena polipéptida. Básicamente esta estructura la pueden identificar ustedes como que es un montón de cadenas de hélices pero amontonadas, ¿sí? Son como un montón de bultitos, ¿sí? Como un pelo colocho, si ustedes lo pueden tener así, ¿ya? Esta es la estructura terciaria de una proteína. ¿Ok? Va. Ahora. Ahí está. Ahora. Por acá. Por último tenemos nosotros a la estructura cuaternaria. Que esta se representa de la siguiente manera, que es cuando nosotros unimos dos estructuras terciarias. Entonces nosotros tenemos acá una bolita que es una estructura terciaria, ¿sí? Unida junto con otra que pues es de un color diferente, ¿sí? Que es una proteína diferente, ¿sí? Pero de igual manera sigue siendo una estructura terciaria. Es cuando se juntan dos estructuras terciarias, ¿ok? Sí. Y pues básicamente esto sería estas serían los 4 niveles de estructura de las proteínas. Va. Entonces, puede pasar acá una cosa, que básicamente es que hay cambios, ¿sí? Cuando hay cambios, cuando nosotros tenemos un cambio, supongamos, tenemos una estructura cuaternaria y luego esta pasa a una estructura terciaria por cierta condición, por cierta cosa. Y luego esta estructura terciaria pasa a ser una estructura secundaria y esta a ser primaria, ¿ok? Entonces, este proceso, ¿cómo se llama? Este proceso es la desnaturalización, ¿sí? Vamos a ver por dónde le ponemos. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Cuando pasa de un nivel bajo, vamos a poner acá, nivel superior a un nivel bajo, esto se le llama desnaturalización.
lización. ¿Sí? Este puede pasar por diferentes cosas, como por el cambio de pH, cuando se aumenta o se baja mucho la temperatura, por sustancias químicas, ¿sí? Pueden ser por diferentes características, ¿sí? Como se los había dicho, vamos a ver, es un desdoblamiento básicamente, ya que es la ruptura de enlaces de hidrógeno e iónicos. Se acompaña de la pérdida del funcionamiento normal, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Estas son las estructuras de... Estas son las estructuras de las proteínas, las diferentes estructuras que puede formar una proteína. Y sí. Y pues ahora vamos a ver las funciones de las proteínas, ¿ok? Las proteínas pueden tener diferentes funciones, ¿ok? ¿Cómo lo puede ser? Vamos a empezar. No sé dónde ponerlo. Voy a ver, creo que esto se puede agrandar. Veamos. Ahí está. No mucho. Sí, vamos a ponerlo por acá. Va. Ahora sí. Let's see. Ok. Vamos a ponerlas por acá. Ahí está. Va. Entonces, como se los había dicho, las proteínas se clasifican en diferentes funciones, por sus diferentes funciones. Hay proteínas de diferentes tipos. Entonces, clasificación de las proteínas son las siguientes. Ok. Hay proteínas fibrosas, que básicamente nos dicen que tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no son solubles en agua, y pues un ejemplo de esta es el colágeno, ¿sí? También hay proteínas globulares, que tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, un hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de una proteína globular. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. También están las proteínas de membrana. Proteínas de membrana. ¿Ya? Estas proteínas se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana están como embebidas en la capa lipídica. Luego se los voy a enseñar cómo está bien estructurado todo esto. Pero básicamente hay bastantes proteínas, lípidos, carbohidratos, glucolípidos, ¿sí? Pero hay bastantes proteínas en la membrana, ¿sí? Poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de estas es la rodopsina, ¿sí? También se debe tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de la membrana y se encuentra incrustada en esta bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura presentada, pero pues
Como se los dije más adelante, yo les voy a mostrar cómo están todas estas membranas, ¿sí? Incrustadas. Va, ahora seguimos con las membranas de transporte. Membranas de transporte. ¿Ok? Va. Estas se encuentran en la sangre y su función consiste en transportar moléculas específicas de un órgano a otro. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos. Se combina con el oxígeno cuando la sangre pasa a través de los pulmones y lo transporta a los tejidos periféricos. Tómenlo como si la hemoglobina fuese un busito, ¿sí? Y el oxígeno son un montón de personas. Entonces la hemoglobina pasa jalando el oxígeno, que es combinarse, se combina con el oxígeno, y luego esta la lleva a los tejidos periféricos, ¿sí? Una enfermedad genética como la talasemia está causada por un defecto genético en la estructura de esta proteína. Ustedes lo pueden buscar, pero básicamente es esto. Es por un defecto en este tipo de proteína, ¿sí? Luego están las lipoproteínas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que pues transportan lípidos ingeridos con la dieta desde el hígado hasta otros órganos por medio de la sangre, ¿sí? Va. Otra proteína son las proteínas alimenticias. Y de reserva. Ok, va. La ovoalbúmina. Esta se encuentra en la albúmina de los huevos y sirve para el desarrollo del embrión de las aves, mientras que la caseína está presente en la leche, 3% de su peso, y tiene un gran valor nutritivo para los mamíferos. Ok, va. Seguimos con más tipos de proteínas, bastantes, son muchos tipos de proteínas, ¿sí? Y pues cada uno tiene una función muy especial, ¿sí? El cuerpo tiene bastantes proteínas. Otra proteína es para el movimiento. Sí, las proteínas son bastante esenciales. Va. En este caso son las actina y la miosina. Estas son proteínas filamentosas que se hallan en las células musculares esqueléticas, permitiendo su contracción y con el movimiento. La actina y la miosina, por si ustedes no lo saben, estas dos son proteínas del corazón, ¿sí? Principalmente del corazón. Como lo dije, permite la contracción. Estas proteínas son las que permiten la contracción del corazón. Entonces, ahorita nuestro corazón está bombeando cada rato. Entonces, lo que permite que pueda esto bombear, el corazón pueda bombear, pueda contraerse y expulsar toda la sangre, es la proteína actina y la miosina, ¿sí? Va. Luego está las proteínas estructurales. Estas creo que son de las más importantes. Estructurales, ¿sí? Existen bastantes proteínas que sirven de soporte a la estructura de los organismos, como el colágeno. El colágeno, no sé si ustedes han escuchado de colágeno relacionado con la piel, ¿sí? Básicamente esta es una proteína con una gran capacidad elástica. Esta está presente en tejidos tales como los tendones, los cartílagos y la dermis, ¿sí? Como se los había dicho. La dermis. Esto se puede ver bastante en los bebés. Si nosotros tenemos comparando la dermis, que es la piel, especialmente la cara de un bebé, con la cara de una persona mayor, una anciana. Si nosotros comparamos, el anciano tiene arrugas, ¿sí? La piel es como que se les empieza a caer. Y si ustedes ven un bebé feliz de la vida, su piel brillante y es bastante elástica. Si ustedes le jalan los cachetitos y es bastante elástica. Sí, claramente no es elástica como para que se lo vayan a estirar, pero tiene elasticidad, que es lo que les permite dar esto. Entonces,
conforme nosotros vamos creciendo, el colágeno de nuestra carita se va disminuyendo, ¿sí? Por lo cual esta elasticidad que nosotros teníamos antes va disminuyendo, por lo cual eso es lo que hace que se forman las arrugas, ¿sí? Es inevitable hasta cierto punto, sí es cierto, se pueden disminuir, pero más sin embargo no se puede evitar las arrugas completamente, ¿sí? Otra proteína estructural es la elastina, que se encuentra en los ligamentos, las plumas de las aves, las uñas, las pezuñas y los cabellos están constituidos en su mayor parte por queratina, ¿sí? Que es una proteína muy resistente e insoluble al agua, ¿sí? Ok, vamos a ver. Otra proteína es la proteína de defensa. Proteína de defensa. Las proteínas de defensa son como un tipo de categoría cuya función consiste en proteger el organismo de daños eventuales. Los linfocitos de los vertebrados producen anticuerpos, proteínas altamente especializadas capaces de reconocer y destruir agentes patógenos externos, tales como virus y bacterias, ¿sí? Los linfocitos son unas como partes que nosotros tenemos en la sangre, ¿sí? Son linfocitos, los cuales estos, como lo dije anteriormente, producen anticuerpos. Entonces, así como cuando nosotros tenemos la gripe, que es un virus, ¿sí? Entonces el cuerpo lo detecta, los linfocitos se activan y empiezan a producir un montón de anticuerpos. Y esto hace que empiecen como a pelear, ¿sí? Son como caballeros que van y pues empiezan a disminuir, empiezan a pelear con los virus, ¿sí? Que se van produciendo poco a poco, ¿ok? Va, entonces, a ver, hablando, el fibrinógeno y la trombina son proteínas que regulan la coagulación e impiden una copiosa pérdida de sangre. Cuando se lesiona el sistema vascular, como por ejemplo nosotros tenemos un cortecito, el fibrinógeno y la trombina son las proteínas esenciales que van y pues empiezan a regular la coagulación, ¿sí? Son los que ayudan como que a poner taponcitos y ya empiece a se produzca una costra, ¿sí? Que se coagule la sangre, ¿sí? Para que ya no siga pasando. También las proteínas tóxicas como la bungarotoxina del veneno de cobra tienen una función defensiva, ¿sí? Pues como esto lo tiene, proteína de defensa es el veneno que las cobras usan para defenderse, ¿sí? Luego está la proteína de regulación. La proteína de regulación, que regulan la actividad de células e incluyen varias hormonas, como la insulina, que es básicamente la que regula el metabolismo de la glucosa y cuyo déficit provoca la diabetes, ¿sí? Si nosotros no tenemos suficiente insulina, no existe esa hormona de que regule. Si hay mucha azúcar, entonces como que baja, ¿sí? Si hay poca azúcar, sube y así consecutivamente. Si nosotros no tenemos suficiente insulina, se provoca la diabetes, ¿sí? También está la hormona del crecimiento, que estimula el alargamiento de los huesos, ¿sí? Y por último tenemos el último tipo de proteínas, que son las enzimas, ¿ya? ¿Qué nos dicen las enzimas? Las enzimas son proteínas de muy distintos tipos, cuya función consiste en acelerar o catalizar las reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Se conocen más de 2000 enzimas, ¿sí? Cada una es capaz de catalizar una reacción distinta. Sin las enzimas, nosotros básicamente las reacciones se producirían igualmente,
¿sí? Pero en tiempos excesivamente largos, ¿sí? Que son incompatibles con la vida celular. De hecho, la pérdida de una enzima que regula una función importante de la actividad de la célula produce la muerte de esta. Hay enzimas que de hecho catalizan la síntesis de proteínas, las sintetasas, y otras que causan su degradación, las proteasas. Todas las enzimas van a tener una terminación en asa, ¿sí? Como la sintetasa. Vamos a ver qué otro tipo de enzima hay. Sí. Está la lactasa. La lactasa es una enzima que, como habíamos visto anteriormente en los carbohidratos, la lactosa se forma a partir de un monosacárido de glucosa con galactosa. Entonces, la enzima de la lactasa tiene como función descomponer a la lactosa en glucosa y en galactosa para que nuestro cuerpo lo pueda absorber más fácilmente, ¿sí? Entonces, como se los había dicho, puede que no haya enzimas, ¿sí? Supongamos, no existe la enzima de la lactasa. Entonces, es cierto, hasta cierto punto se va a dividir en glucosa y en galactosa, en la lactosa, pero va a ser muy lento. Y este proceso va a ser tan lento que nuestro cuerpo empieza a tener ciertas reacciones. ¿Qué son estas reacciones? Son las reacciones que tienen los intolerantes a la lactosa. ¿Ok? Esto es lo que tienen los intolerantes a la lactosa, que no funciona bien su enzima lactasa, ¿ya? Ya sea que no tienen enzima lactasa o que tienen muy pocas enzimas lactasas, ¿sí? Entonces, cuando estos consumen ciertas pastillas que los ayudan a obtener más enzimas lactasa, es temporalmente, pero tienen, esto hace de que pues haya lactasa y se pueda descomponer la lactosa, y pues básicamente esto es lo que produce, ¿sí? Hay bastantes tipos de enzimas, hay muchas enzimas, ¿sí? Y pues estas, cada una tiene un propósito diferente, ¿ya? Va. Ahora, terminamos acá con las proteínas. Vamos a seguir ahora con los ácidos nucleicos, ¿sí? Va. Algunas veces se han preguntado ustedes de dónde salen todas esas características físicas que ustedes tienen, de dónde sale el color de sus ojos, de dónde sale, yo qué sé, el color de su pelo, el tipo de pelo, si es rizado, es liso, también la forma de la nariz, todo este tipo de características físicas, ¿sí? La forma de los ojos, y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos a ver, vamos a escribir con negro. Va. Los ácidos. Ahí está. Ácidos nucleicos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que transmiten información hereditaria y determinan qué proteínas produce la célula, ¿sí? Los tipos de células, hay dos tipos de células principales, ¿sí? Que son los ácidos nucleicos. Bueno, sí, hay dos tipos de ácidos nucleicos en las células. El primero son los ácidos ribonucleicos. Están los ácidos ribonucleicos y están los ácidos
Tenemos ácidos desoxirribonucleicos. Desoxirribonucleicos. ¿Ya? Va. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Los ácidos desoxirribonucleicos, también llamados ADN. Y están los ácidos ribonucleicos, que también son llamados ARN. ¿Sí? Todos estos son cadenas largas de subunidades llamados nucleótidos, unidos por medio de enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Acá este está unido por enlace fosfodiéster. ¿Ya? Vamos a ver, básicamente los nucleótidos tienen una estructura de 3 partes. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Los nucleótidos tienen una estructura de 3 partes. Tienen un azúcar de 5 carbonos que puede ser o ribosa o desoxirribosa. Si es de esto depende si es ADN o ARN. Tienen un grupo fosfato y una base nitrogenada. Pueden ser purinas o pirimidinas. ¿Sí? Vamos a ver. Va. Vamos a hablar de los nucleótidos. Vamos a ponerlo por acá. Va. Los nucleótidos. Los nucleótidos tienen 3 partes esenciales. La primera, que es un azúcar. Un azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. Luego está un grupo fosfato. Luego está una base nitrogenada. Que puede ser, como se les había dicho, una purina o pirimidina. ¿Ya? Va. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre ácidos nucleicos, los dos ácidos nucleicos principales, el ADN y el ARN. ¿Sí? De igual manera vamos a volver a hablar de ácidos nucleicos en genética, ¿sí? Que son los que son bastante utilizados allá. Pero aquí vamos a hablar en general los casos. Ok, va. Como primera, ácidos ribonucleicos son los que tienen una azúcar ribosa, ¿sí? Ribonucleicos, ribosa, ¿sí? Están los ácidos desoxirribonucleicos que tienen desoxirribosa, ¿sí? Esto ya lo dice su propio nombre. Luego, está el ADN. El ADN es el que tiene los genes que son principales para el material hereditario, ¿sí? Vamos a poner acá solo como genes, ¿sí? Y los ácidos ribonucleicos, ahí está. Los ácidos ribonucleicos son los que participan en la síntesis de proteínas, ¿sí?
síntesis de proteínas. ¿Ok? Va. Luego están las bases nitrogenadas. Bueno, entonces, con el ADN. El ADN tiene sus bases nitrogenadas como adenina y guanina. Vamos a definir esto por acá abajo. Va. La purina, como se los había dicho. La purina son dos bases nitrogenadas principales, que son la adenina y la guanina. Ya. Luego está la pirimidina, que tiene citosina. Vamos a partirlo acá. Tiene citosina, tiene timina y tiene uracilo. ¿Sí? Esto es una base nitrogenada especial, ¿sí? El uracilo. Ya, ahorita van a ver por qué. Mira, pues, las bases nitrogenadas complementarias siempre van a ser las siguientes. Siempre van a ser las siguientes parejitas. Vamos a ponerla por acá. Por acá. En el ADN se va a unir adenina, voy a ponerlo como adenina, con la timina. Y se va a unir acá la guanina con la citosina, ¿sí? Siempre va a ser así. A con T y G con C, ¿ya? En el ADN. Ahora, luego, en el ARN va a ser diferente, porque se va a mantener la adenina, perdón, la guanina con la citosina, pero ahora va a cambiar. Ya no va a ser la adenina con la timina, sino que aquí va a ser el uracilo, ¿sí? Por eso se hacen bromas de que la adenina cambia a la timina por el uracilo. Entonces la engaña, ¿sí? Lamentablemente la engaña. Entonces acá en el ADN la adenina está con la timina y en el ARN la adenina está con el uracilo. Solo la guanina y la citosina son los únicos fieles acá. Ok, va. Ahora, para el ADN tiene dos cadenas, ¿sí? Número de cadenas, acá tiene dos cadenas, ¿sí? Y acá nada más tiene una cadena. Una cadena. Y en forma de la cadena, el ARN va a tener una cadena lineal. Y este va a tener una cadena, dos cadenas en forma de hélice. ¿Ya? Bueno, seguimos hablando de esto. Existen otros tipos de nucleótidos que de igual manera son de importancia biológica. Por ahora no lo vamos a ver muy a fondo, pero de igual manera van a ser bastante importantes en el futuro, ¿sí? Otros nucleótidos son el ATP, ¿sí? El ATP sirve desde ahorita, que ustedes lo sepan qué es. El ATP es una moneda de intercambio, ¿sí? Es como un quetzal, si ustedes imagínenselo como un quetzal.
Entonces, básicamente es el portador primario de energía, ¿sí? Esta molécula tiene un papel clave para el metabolismo de la energía. En la mayoría de reacciones metabólicas que requieren energía están acopladas a la hidrólisis de ATP, es decir, el ATP puede donar parte de su energía química al transferir un fósforo a otra molécula y convertirse en difosfato de adenosina, ADP, o en monofosfato de adenosina, AMP, ¿sí? Eso quiere decir de que supongamos una reacción necesita energía, entonces el ATP llega, da energía al soltar un fósforo, ¿sí? Porque el ATP también es conocido como, vamos a escribirlo por acá, adenosín trifosfato, ¿ya? Va. Vamos a ver. Va. Entonces, cuando suelta un fósforo, se vuelve ADP, que es adenosín difosfato. Ya no es tri, porque ya no tiene los tres, sino que ahora tiene dos, ¿ya? Entonces, este es el ATP. Tiene un montón de energía guardada. Y pues cuando se necesita, da su energía al quitar un fósforo, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante con glucólisis, ciclo de Krebs, el metabolismo, sí, ok, va. Ahora, otro nucleótido es el NAD, sí, vamos a ponerlo por acá. Es el NAD+, sí, que es un dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿sí? Esto es un dinucleótido de importancia en los procesos metabólicos. De igual manera lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y sí, creo que en la glucólisis también. Tiene una función primordial en las oxidaciones y reacciones biológicas que ocurren en el interior de las células, ¿ya? Pueden existir en forma oxidada, NAD, o lo que le pasa, o también pueden existir como NADH, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más a continuación de cómo funciona todo esto, ¿ok? Y pues básicamente solo sería esto, ¿sí? Para las bases nitrogenadas, perdón, para los ácidos nucleótidos, solo son estos como, ¿qué les digo yo? Extras, ¿sí? Estos ácidos nucleótidos extras. Y pues solo sería esto. Como les dije, más adelante vamos a hablar más sobre, vamos a meternos más al fondo sobre cómo está el ADN, cómo está el ARN, cuál es su función, los nucleótidos, cómo son importantes en la cadena y todo lo demás, ¿ok? Pero básicamente eso sería todo. Aquí ya terminamos con las moléculas biológicas también. Tenemos ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y tenemos carbohidratos. De hecho, vamos a ver. Voy a cambiar por acá. Vamos a borrar por acá. Pero sí, ok. Entonces, básicamente, esto es lo único que nosotros tenemos que saber para las moléculas biológicas. Cada una es bastante importante en los seres vivos, ¿sí? Cada ser vivo tiene sus ciertas biomoléculas, ¿sí? Biomoléculas, tiene sus bioelementos y demás, ¿verdad? Entonces es importante saber todo esto y pues nada, solo sería esto y recuérdense, igual si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda, en el código de Classroom, ahí está el link para ir al Drive. También hay un link para poder obtener clases más especializadas, si quieren, si pueden. Ahí está el link,
¿sí? Y pues básicamente sería esto, ¿ok?